Apreciados alumnos, comenzamos el estudio de un importante grupo de enfermedades, las conectivopatías autoinmunes. Enfermedades complejas, tanto por su patogénesis como por sus presentaciones clínicas y que se acompañan de complicaciones en otros órganos y sistemas que incluso en los casos más graves pueden comprometer la vida del paciente. Por la importancia y complejidad del tema, lo revisaremos en 2 videolecciones, comenzando con el lupus eritematoso cutáneo. Estos son los contenidos, los conocimientos que debéis incorporar sobre el lupus cutáneo y que os permitirán diagnosticar las distintas formas de esta conocida enfermedad y de sus posibles complicaciones. El lupus eritematoso es una enfermedad crónica autoinmune, de presentación clínica muy heterogénea y que afecta tanto a la piel como a otros órganos y sistemas en los que puede dar lugar a complicaciones graves. El lupus es habitualmente más frecuente en mujeres que en hombres y suele aparecer en adultos jóvenes y de edad media. La causa de la enfermedad es desconocida, aunque en su desarrollo participa una cierta agregación familiar asociada a determinados HLA, así como factores ambientales. Es bien conocida la relación de los brotes de lupus con la exposición solar, radiación ultravioleta, así como con ciertos medicamentos, el tabaco o los cambios hormonales en la mujer. Pues bien, cuando hablamos de lupus eritematoso, debemos diferenciar 2 tipos principales: el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso cutáneo. El lupus sistémico es una enfermedad caracterizada por la afectación de múltiples órganos, que puede llegar a ser grave e incluso comprometer la vida del paciente. La mayoría de los pacientes con lupus sistémico, del 70 al 85%, van a presentar manifestaciones cutáneas. El lupus eritematoso cutáneo es una forma de lupus con afectación exclusiva de la piel. Pero además del impacto de las manifestaciones de la piel, debemos siempre prestar atención al paciente con lupus cutáneo por el riesgo que tienen de desarrollar o evolucionar hacia un lupus sistémico. Nos referiremos a partir de ahora al lupus eritematoso cutáneo. Cuando hablamos de lupus cutáneo nos estamos refiriendo a 3 formas posibles de esta enfermedad: el lupus cutáneo crónico, el lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo agudo. Formas clínicas que se diferencian entre sí por sus manifestaciones en la piel, por su perfil de autoanticuerpos en sangre, por su pronóstico y por el diferente riesgo de complicaciones sistémicas y de evolución a lupus sistémico. Lupus eritematoso cutáneo crónico. La manifestación cutánea típica de este subtipo es el lupus discoide, que consiste en una placa eritematodeescamativa cubierta por los también típicos tapones foliculares. El lupus discoide se asocia a cierta fotosensibilidad, por lo que las lesiones se suelen localizar en áreas expuestas al sol. Las lesiones de lupus discoide evolucionan dejando cicatriz y atrofia, y cuando esto ocurre en el cuero cabelludo, da lugar a alopecia cicatricial. Cuando estas lesiones de lupus discoide se limitan a la cara, el cuello o el cuero cabelludo, hablamos de lupus discoide localizado, que es la forma clínica de presentación más frecuente. Si las lesiones discoideas son gruesas, lo llamamos lupus discoide hipertrófico. Y cuando estas lesiones discoides aparecen tanto en el tronco como en las extremidades, lo llamaremos lupus cutáneo crónico generalizado. Una última forma, menos frecuente, de lupus crónico es la paniculitis lúpica o lupus profundo, que consiste en la aparición de nódulos profundos en la región proximal de las extremidades. Aunque el lupus crónico es la forma de lupus cutáneo que con menos frecuencia se asocia a manifestaciones o a evolución hacia el lupus sistémico, hasta un 10 a un 15% de los pacientes presentarán anticuerpos antinucleares, pero a niveles bajos, y también manifestaciones sistémicas hematológicas leves. Lupus eritematoso cutáneo subagudo. En esta forma de lupus cutáneo las lesiones pueden ser de 2 tipos. En primer lugar, lesiones de morfología anular, de centro claro y que pueden confluir dando lugar a formas policíclicas. En segundo lugar, el lupus subagudo puede presentarse con lesiones eritematodescamativas de aspecto psoriasiforme. El lupus subagudo es más sensible a la exposición solar, por lo que estas lesiones aparecerán también en áreas fotoexpuestas, sobre todo el escote, la espalda alta, la cara y el cuello. El lupus subagudo suele ser transitorio y cura en pocas semanas sin dejar cicatriz.
Existe además una forma clínica de lupus cutáneo subagudo inducido por medicamentos, los más frecuentes, los antihipertensivos, la terbinafina o los inhibidores de la bomba de protones. De un 10 a un 15% de pacientes con lupus subagudo pueden desarrollar con el tiempo un lupus sistémico, que en general también será leve. Hasta el 70 u 80% de los pacientes presentan anticuerpos antinucleares a títulos bajos. El anticuerpo anti-Ro, que presentan el 60 a 70% de los pacientes con lupus subagudo, es el anticuerpo más característico en esta forma de lupus cutáneo y nos debe llevar a sospechar, junto con el anticuerpo antihistona, la posibilidad de un lupus inducido por medicamentos. La tercera forma de lupus cutáneo es el lupus cutáneo agudo. Realmente, más que una forma de lupus cutáneo, el lupus cutáneo agudo representa la manifestación cutánea más frecuente del lupus eritematoso sistémico y, de hecho, está presente en hasta el 70% de estos pacientes con enfermedad sistémica. El síntoma dermatológico característico del lupus cutáneo agudo y, por lo tanto, del lupus sistémico es el llamado eritema en alas de mariposa, un enrojecimiento no descamativo de la piel de ambas mejillas y de la raíz nasal, que se asocia a una importante fotosensibilidad. Esta manifestación clínica evoluciona de forma fugaz, transitoria, desapareciendo en pocos días y sin dejar cicatriz. Además del clásico eritema en alas de mariposa, el lupus cutáneo agudo puede cursar con un exantema generalizado, con úlceras orales, con lesiones discoideas como las que hemos visto en la forma crónica, con alopecia y otras lesiones cutáneas no específicas de lupus y que también aparecen en otras conectivopatías. El lupus cutáneo agudo, como decía, es realmente una forma de presentación del lupus eritematoso sistémico y, por lo tanto, va a ir acompañado de anticuerpos antinucleares a títulos elevados, anti-DNA característico del lupus sistémico e hipocomplementemia. El diagnóstico de lupus cutáneo se basa en el reconocimiento de estas lesiones y manifestaciones cutáneas típicas que deberán ser confirmadas mediante una biopsia de piel. La biopsia de una lesión de lupus cutáneo mostrará cambios característicos en la epidermis, como la atrofia epidérmica en el lupus agudo o la hiperkeratosis folicular en el lupus discoideo crónico. En la unión dermoepidérmica es característica la degeneración vacuolar o dermatitis de interfase, con engrosamiento de la membrana basal. Ya en la dermis, lo característico del lupus cutáneo es el infiltrado linfocitario perivascular y perianexial. También en la biopsia, la inmunofluorescencia directa mostrará un depósito de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica, lo que se conoce como test de banda lúpica. Una vez confirmada la existencia de un lupus cutáneo, deberemos realizar estudios complementarios para detectar manifestaciones o complicaciones en otros órganos, así como una posible asociación con un lupus eritematoso sistémico. Para ello, se completa un estudio de sangre, función renal, función hepática y determinación de anticuerpos antinucleares y complemento. La alteración de algunos de estos análisis o la presencia de antinucleares a títulos altos o específicos nos orientan hacia una posible asociación con lupus sistémico. El tratamiento del lupus cutáneo tiene tres pilares fundamentales que son la protección solar, el uso de corticoides locales y el tratamiento sistémico. Hemos dicho que el lupus es una enfermedad fotosensible. Por ello, además de minimizar la exposición directa al sol en días soleados, los pacientes con lupus deberán usar sistemáticamente fotoprotectores con pantallas químicas o físicas frente a ultravioleta A y ultravioleta B. En cuanto al tratamiento local, cuando existen lesiones escasas se puede iniciar tratamiento tópico con corticoides de potencia media y alta. Cuando se necesitan corticoides durante periodos más prolongados, podemos plantear el cambio a inhibidores de la calcineurina tópicos, como tacrolimus o pimecrolimus, especialmente para lesiones de la cara. En lesiones gruesas, muy hipertróficas, se pueden administrar los corticoides mediante inyecciones intralesionales. Ya en aquellos pacientes con lesiones múltiples o generalizadas o cuando no responden a corticoides tópicos, el tratamiento sistémico de elección son los antipalúdicos orales y entre ellos la hidroxicloroquina y la cloroquina, medicamentos que suelen ser efectivos para el control de la enfermedad.
Entre los efectos adversos de los antipalúdicos, destacar la toxicidad retiniana, que obliga a control oftalmológico, las molestias digestivas, erupciones cutáneas y cefalea, entre otros. En pacientes que no conseguimos controlar con antipalúdicos, iniciaremos inmunosupresores, entre ellos el metotrexato o el mofetil-micofenolato. Ya en cuanto a los corticoides sistémicos para el tratamiento del lupus, los solemos usar durante cortos periodos de tiempo, por vía oral y al inicio de formas muy inflamatorias y agresivas de la enfermedad. Finalmente, es absolutamente fundamental para cualquier paciente con lupus el abandono del tabaco. El tabaco no solo ha demostrado precipitar la enfermedad, sino que además hace que la respuesta al tratamiento sea mucho más pobre. Y esto ha sido todo en relación con el lupus cutáneo. Primera parte del tema sobre conectivopatías autoinmunes. Como hemos visto, una enfermedad heterogénea, con manifestaciones dermatológicas muy variadas y que debemos saber identificar perfectamente, ya que en algunos pacientes incluso se asociarán a manifestaciones y complicaciones sistémicas potencialmente graves. Estoy seguro que esta breve videolección os ayudará a ello. Muchas gracias por vuestra atención y ánimo con el curso.